Ok, entonces vamos a debatir el tema. Vale, déjame minimizar acá. Te voy a presentar mi diapositiva. Vamos a ver, ¿logran ver mi diapositiva? Ok. Entonces vamos a hablar sobre los componentes físicos del computador. Cierren el micrófono, por favor, porque lo tienen abierto. Gracias. Vamos a ver primeramente. Sí, dígame. ¿No ves la diapositiva? ¿En serio? Bueno, lo que no lo ven, tienen que chequear su internet, porque puede ser que esté lento, haya bajado el ancho de banda y quizás no le permita ver. Pero los demás lo ven, ¿verdad? Perfecto. Ok, vamos a hablar de qué es un computador. ¿Ok? Un computador lo que es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla a lo que es en información. ¿Ok? Una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información. ¿Ok? Algo importante es que en informática datos e información no es lo mismo. Cuando hablamos de datos es lo que introducimos en la computadora. Por ejemplo, si yo estoy digitando un documento en el teclado, con el teclado, lo que estoy haciendo es que estoy introduciendo datos a la computadora. ¿Ok? Ahora, cuando yo termino de digitar todo, entonces eso se convierte en una información. ¿Ok? O sea, cuando estoy digitando, estoy introduciéndole datos a la computadora. Cuando termino entonces de introducir todos los datos, toda esa compilación de datos se convierte en una información. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Perfecto. Ahora, para realizar estas funciones, se debe realizar con dos elementos, lo que es el procesamiento de entrada y el procesamiento de salida. El procesamiento de entrada a través de los datos y el procesamiento de salida a través de la información. ¿Ok? Por eso la computadora, cuando introducimos datos, lo estamos haciendo a través del proceso de entrada. Y cuando se procesa la información, lo estamos haciendo por el proceso de salida. El computador tiene dos elementos que no pueden ir separados. Cada uno de ellos tienen que ir juntos. Es como el cuerpo y el espíritu. ¿Ok? Cuando vemos el cuerpo y el espíritu, si el espíritu se separa del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Muere, ¿verdad? Deja de funcionar. Así es, pasa con el computador. El computador tiene dos elementos que si uno de los dos, ¿verdad? Se separó, no hay manera, no funciona, no hay computador. ¿Ok? Entonces, entre uno de esos dos elementos tenemos lo que es el hardware, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando ahora, que es la parte física del computador que podemos ver pero no podemos tocar. ¿Ok? Hardware, la parte física del computador, que podemos ver pero podemos tocar. Y tenemos el software, que es la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver pero no podemos tocar. ¿Ok? Entonces, si usted dice que tiene un computador, pero no tiene un software instalado dentro del computador,
entonces usted lo que tiene es un cacarón de computadora. ¿Por qué? Porque lo que le da vida a la computadora es el software. ¿Ok? Eso es lo que le da vida al computador. Y sin el software no podemos trabajar en la CPU. ¿Entendido? Dígame entendido, porque el tema es que no estoy viendo cuando están levantando los bracitos ni nada. Perfecto. Déjeme ver, alguien parece que levantó la mano. Nandi, vamos a ver. ¿Iba a decir algo? Ah, ok. Tienen que decírmelo con voz, porque no logro ver cuando ustedes levantan la mano, cuando levantan el pulgar o algo por el estilo. No, dice, profe, sí, entendimos, y listo. Ok. Existen elementos que conforman lo que es el hardware. ¿Ok? Entre ellos tenemos, como vemos acá en la imagen, como el monitor, el teclado, la memoria RAM, el ratón o mouse, el procesador, escáner, ¿verdad? Impresora, ventilador o abanico, como te quieran llamarle, disco duro. O sea, esos son algunos de los elementos que vamos a ir viendo, pero son un sinnúmero, ¿verdad? De herramientas que tiene o de dispositivos que tiene el computador. Ahora, el computador, los hardware se clasifican en diferentes modelos o modos, como es el dispositivo de entrada o periférico de entrada, que son aquellos que permiten, ¿verdad?, el ingreso de los datos al computador. ¿Quién puede decir qué dispositivo permite, ¿verdad?, que el ingreso de los datos al computador? Dígame que sea uno, alguien. ¿Qué dispositivos del computador utilizamos para introducir datos a la computadora? ¿Cuál? ¿Qué dispositivo, verdad, del computador nos permite entrar datos, introducir datos a la computadora? ¿Quién me dice? Nadie. Ariadne. La memoria. No, no es la memoria. Tampoco es el disco duro. No, no, yo no he dicho para almacenar datos. Yo dije para introducir datos. Sí, Bernice. No, Morrison. No, Morrison. El teclado. Dígame, Morrison. Sí, el teclado. ¿Ok? O sea, eso es un dispositivo de entrada. En parte, el teclado. Bien, seguimos. Aquí tenemos también los dispositivos periféricos de salida, que son los dispositivos, ¿verdad?, que permiten dar salida a la información. Y voy de nuevo con la pregunta. A ver, ¿qué dispositivo es de salida en el computador? Wagner Ortiz. El monitor, muy bien. El monitor es un dispositivo principal de salida del computador. ¿Y por qué ustedes creen que es el dispositivo principal de salida del computador? ¿Quién me puede decir por qué? Morrison. Bueno, Morrison parece que no tiene eso.
Vamos a ver otro dispositivo. Tenemos también los impresora. No, no, yo dije no, no, jamás. No, ahí está también la impresora que tú mencionaste. O sea, pero nomás hay que mencionar uno, simplemente. Y también, también, muy bien, también. Ahora, también existen lo que son los periféricos de entrada y de salida. Estos periféricos de entrada y de salida son los que permiten entrar datos, ¿verdad? Al computador y sacar información del computador. Vamos a ver, ¿qué dispositivo puede ser de entrada y de salida? ¿Quién me puede decir? A ver, alguien que recuerde algún dispositivo. Vamos, lo valiente. Wendy, Wagner. No, eso es simplemente un cable, nada más. Berenice. La placa madre, no. Mayelin. No, estamos hablando de dispositivos de entrada y salida. O sea, dispositivos que te permiten entrar información en la computadora y sacar información de la computadora. Morrison, vamos a ver. Está bien, Morrison. Perfecto. Pero no son ninguno de esos. Andreina, vamos a ver. Bueno, la impresora no. Pero la USB, sí, muy bien. La USB es un dispositivo de entrada y de salida. Bueno, la impresora sí puede ser. Porque, dependiendo de la impresora, porque hay impresora multifuncional, ¿verdad? Que te permiten imprimir, pero también te permiten escanear información para entrarla en el computador. Sí, también es válida la impresora. Sí, no me acordé, no me recordé. Excusa de verdad. Usted me dijo, no, usted me dijo cable USB. Yo dije, ella mencionó memoria USB. Está bien, Giovanni, te doy la oportunidad ahora. Vamos con otro. Tenemos también las unidades de almacenamiento, ¿ok? Que son, que son los dispositivos que permiten el almacenamiento permanentemente en el computador. Aunque lo borremos, ¿verdad? Pero se permanecen ahí, aunque se borren. Y existen dos unidades de almacenamiento. Está la unidad de almacenamiento interno y la unidad de almacenamiento externo. Ahora bien, quiero que me mencionen un dispositivo de almacenamiento interno del computador y un dispositivo de almacenamiento externo del computador. Vamos a ver, levantando la mano. Adreina. Muy bien.
Mayel. Muy bien. Sí, ese mismo. Sí, así mismo. Morrison, apaga el micrófono, por favor. Sí, así mismo. El disco duro, por ejemplo, de la computadora, el interno, ¿verdad? Es un dispositivo de almacenamiento interno, es el disco duro. Aunque la memoria RAM puede ser una unidad de almacenamiento, pero tiene un problema, que no almacena información permanentemente. No se considera una unidad de almacenamiento por eso. Es una memoria que se utiliza para rapidez de la computadora. Almacena información, pero no se considera una unidad de almacenamiento permanente. Entonces, la memoria RAM, la memoria USB, que es una unidad de almacenamiento externo, ¿verdad? Sí, sí también, la US, la RAM, la USB no, la memoria RAM. Sí. Pero la USB sí es de almacenamiento permanente, la USB. Ok, vamos a seguir entonces. Seguirán las preguntas más adelante. Ajá, yo voy a decir algo. Exactamente. Giovanni, te doy la pregunta, la palabra un poquito más ahorita. Vamos a seguir más adelante. Ok, seguimos. Entre los dispositivos de entrada, ¿verdad? Tenemos el teclado. Y ojo con eso, graben eso, escríbanlo donde ustedes quieran o algo. Cuando yo le diga ojo, ya ustedes saben por qué le digo ojo. ¿Ven? Entonces, el dispositivo principal de entrada del computador es el teclado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú conoces, ¿verdad? El teclado, no hay necesidad de utilizar mouse. Porque con combinaciones de teclas, tú utilizas el teclado, ¿verdad? Y tú usas muy poco el mouse. Entonces, por eso se considera en un computador como el dispositivo principal de entrada el mouse, el teclado, perdón. El mouse sí también es un dispositivo de entrada, pero el mouse lo que es un apoyo, ¿verdad? Para el teclado. Pero cuando tú conoces muy bien el teclado, olvídense que muy poco utilizas el mouse. ¿Se entendió esa parte? Perfecto, perfecto. Otro dispositivo de entrada tenemos acá, ¿verdad? El micrófono. Es un dispositivo de entrada y tenemos los audífonos o auriculares, como te quieran llamarle. Pero los audífonos que tienen micrófono, ¿ok? Esos audífonos se convierten en dispositivos de entrada y dispositivos de salida, ¿ok? Pero los que son únicamente que tienen bocina, nada más son dispositivos de únicamente de salida. Y tenemos el Joykin o Joykin, como te quieran llamarle. Es un dispositivo de entrada que se utiliza para videojuegos. Son como los controles de videojuegos, ¿ok? Entonces, ese control, ¿verdad? Lo que hace es que le manda pulsaciones eléctricas o electrónicas, ¿verdad? A la consola para mover el carrito, para mover el muñequito y así sucesivamente. Pero ese control es únicamente de entrada, nada más. Más el micrófono, que la imagen del micrófono que vemos ahí, es un dispositivo de entrada y de salida a la vez. Hablamos sobre los periféricos de salida. Y pongan un ojo grande también a este. Dispositivo de entrada principal, dispositivo de salida principal del computador es el monitor. ¿Ok? ¿Y quién me puede decir por qué ese dispositivo de salida del monitor? ¿Por qué razón?
¿Por qué ustedes entienden que es un dispositivo de salida principal? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Quién me dice? Se considera el monitor como dispositivo principal de salida. Ahora le pregunto, ¿por qué se considera que el monitor es el dispositivo principal de salida? Andreina Luna. Muy bien, Andrea, está activa, Andreina, está activa. Actívense los demás. Claro, claro, claro. Los demás, actívense, actívense. Claro que sí. Sin el monitor no podemos ver nada de lo que estamos haciendo. ¿Dónde? En la computadora. O en la CPU, claro está. ¿Ok? Para poder, por eso se considera el dispositivo principal de salida. Porque sin él no podemos ver nada de lo que estamos haciendo dentro de la computadora. Por eso se considera principal. Muy bien. Y tenemos también lo que es la impresora, que también lo mencionaron, ¿verdad? Es un dispositivo de salida y se convierte en dispositivo de entrada y de salida cuando son computadores, impresoras multifuncional. Por ejemplo, como esta de la imagen. Esta es multifuncional que puede escanear, perdón, que puede a la vez escanear y imprimir a la vez. Escanea y envía la información a la computadora y también de salida cuando imprimimos la información, ¿verdad? A través de una hoja de papel. Tenemos los dispositivos, ¿verdad? De entrada y de salida. Y aquí tenemos lo que es el módem. Ya ustedes mencionan algunos, pero en esta parte tenemos el módem, ¿ok? En cierto sentido, el módem de internet permite entrar, ¿verdad? El internet a través de onda, ¿verdad? Por medio de cable. Cable, como vemos aquí en la imagen, cable de internet. Y puede salirle también a través de cable o a través de Wi-Fi. A la red cable le llamamos LAN y a la red Wi-Fi le llamamos WAN. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven que es tan fácil hackear una red Wi-Fi. Porque cada información vuela por el aire. Por ejemplo, déjenme poner acá, como por ejemplo, si yo le voy a enviar un mensaje, por ejemplo, a Andreina, ¿verdad? Por WhatsApp o algo por el estilo, la información se la envío, ¿verdad? La información viaja a través del aire, ¿verdad? Llega al teléfono de Andreina a través de la antena del teléfono, ¿verdad? Y se introduce y entra la información. ¿Ok? O sea, toda la información que enviamos a través de Wi-Fi viajan a través del aire. Más las que son de cable, por lógica. Sí, Andreina. Sí, por la nube. La nube lo que es una metáfora. ¿Ok? Porque decimos nube porque es por el aire. ¿Ok? Pero la nube es una metáfora de decir, bueno, la información va por la nube. Pero es que viajan por el aire. Pero está correcta también. Seguimos. Hablamos sobre las unidades de almacenamiento. ¿Ok? Y existen varias unidades de almacenamiento. Entre ellas tenemos la memoria USB, ¿verdad? Que son unidades de almacenamiento externo. Tenemos la unidad de DVD-ROOM, ¿verdad? Que viene siendo el CD-ROOM, el DVD o la casetera, ¿verdad? DVD-ROOM, que es el lugar, como ven en la imagen ahí, que es el lugar donde va introducido el CD o el DVD, cualquiera de los dos. Tenemos la unidad magnética, ¿verdad? Y la unidad magnética vienen siendo los CD, los DVD y los discos duros. Tenemos la unidad de CD, tenemos también
los discos duros, ¿verdad? Existen disco duro interno y disco duro externo. ¿Ok? El disco duro interno es que trae el computador por defecto para guardar toda la información. Y el disco duro externo, viene siendo el disco duro que le adaptamos a través de una USB, ¿verdad? Al computador. Tenemos las cámaras digitales. Antes las cámaras digitales no traían memoria interna. Y para poder guardar la información, como por ejemplo las fotos, los videos, ¿verdad? Había que insertarle una memoria micro CD, como la que ustedes ven en la imagen aquí debajo, para poder guardar la información en ella. Ahora no, la moderna ya trae memoria de almacenamiento interno. Tenemos también los disquetes, ¿verdad? Que son estos que están acá arriba a la mano derecha, acá está el negro, rojo y amarillo acá. Estos disquetes fueron la primera unidad de almacenamiento que existió hasta que fueron reemplazadas por la memoria USB. ¿Ok? Aunque hay países que utilizan por defecto, ¿verdad? Los disquetes como unidad de almacenamiento, pero aquí en República Dominicana para nada lo utilizamos. Y tenemos la cinta magnética. ¿Quién me puede decir cuáles son esas cintas magnéticas para guardar información? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver si se acuerda alguien. ¿Cuáles son esas cintas magnéticas para guardar información? Lo utilizamos. Vamos a ver. ¿Dónde están los valientes? ¿Nadie sabe? No, no es el disco duro. Nandi, tampoco. Ven, las cintas magnéticas son aquellas, por ejemplo, ustedes la conocen. Por ejemplo, la radio de antes traía una cinta, ¿verdad? Que uno se la. Vamos a ver, Miguelina Quesada. Ya, bueno, ya. Miguelina, vamos a ver. O por ejemplo, la radio, ¿verdad? Sí, lo casé. No, son los cassettes. Por ejemplo, la radio tenía una casetera, ¿verdad? Le entraban una cinta, ¿verdad? Claro, claro. Le entraban una cinta y grababan, incluso grababan estas canciones en esa cinta. ¿No es así? Claro. Y también los VHS. El VHS era que utilizaban para ver películas. Era una cinta grande, ¿verdad? Hasta que fueron reemplazados por los DVD. Los DVD reemplazó todo eso. Vamos a Magdalene y Miguelina Quesada. ¿Qué es lo que me quieren decir? Cualquiera de las dos. Ah, bueno, bueno, está bien. Hay que levantar, dejar la mano levantada. Ok, pues seguimos entonces. Ok, aquí vamos a hablar entonces sobre la CPU. CPU significa Unidad Central de Procesamiento. ¿Ok? CPU, Unidad Central de Procesamiento. Y algo importante en esto, y quiero que le pongan un ojo también grande, y es que a la CPU, ¿verdad? Cuando tiene todos los dispositivos conectados como el disco duro, la tarjeta madre, todo, la memoria, ¿verdad?
todo conectado, se le llama CPU. Ahora, cuando no tiene nada conectado, ¿verdad? Que está vacío, sí, está bien. Y cuando la CPU, ¿verdad? Está vacío, no tiene, por ejemplo, ningún dispositivo conectado, ni disco duro, ni nada, a eso entonces le llamamos case, ¿verdad? O le llamamos eh, cajón, y muchos lo llaman esqueleto. Cuando está vacío, no tiene ningún complemento dentro. Si tiene todos los complementos dentro, ¿verdad? Entonces le llamamos CPU, unidad central de procesamiento. ¿Se entendió? ¿Entendido? Perfecto. Ok, seguimos entonces. Esta es la parte de la computadora. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque es algo sencillo, es una imagen, ¿verdad? Y es algo sencillo. Y en el examen muchas veces suelen cometerme errores acá. Con esa sencillez, claro está. Por ejemplo, esta es la parte de la computadora. Por ejemplo, monitor, ¿verdad? Teclado, mouse, CPU, impresora y bocina, ¿verdad? Pero cuando yo le pongo en el examen esa imagen, para que le pongan el nombre a cada una de ellas, me la ponen mal. ¿Ok? Por ejemplo, al del teclado me le ponen mouse y al mouse me le ponen teclado. O al monitor le ponen pantalla, le ponen qué sé yo qué. Y esencialmente. ¿Ok? Entonces, quiero que graben bien esa imagen, Andreina. No, estamos casi terminando. ¿Por qué? Tienen que tratar, señores, de poner a cargar los teléfonos. Sí. Pero, pero también tienen que tratar antes de entrar a la clase, ¿verdad? Cargar los dispositivos para que cuando no se les descargue. Ah, está de dormilona. Pues no hay problema, no hay problema, Andreina. Entonces, esa imagen, ¿verdad? Muchas veces cometen ese error, pero es algo sencillo. Nada más es ponerle el nombre a cada elemento del computador. Pero muchos cometen ese error. Vamos a hablar sobre la tarjeta madre, ¿verdad? Se llama la tarjeta principal, tarjeta madre, motherboard, entre otros. Bien, ese dispositivo que tuve ahí, esa placa que tuve ahí, es una placa impresa. Y esa placa lo que hace es que distribuye los diferentes voltajes, ¿verdad? A los diferentes periféricos que se conectan a ella, como al procesador, como a la memoria RAM, como al teclado, al mouse, entre otros. ¿Ok? Esa placa no guarda información. ¿Ok? Simplemente distribuye los diferentes voltajes a los diferentes periféricos. ¿Entendido? Ok. Aquí les muestro una imagen rápidamente, ¿verdad? Cómo van conectados los dispositivos en la placa base. Aquí podemos ver, ¿verdad? En medio va conectado lo que es el procesador. Aquí podemos el power supply, ¿verdad? Que es la que le manda la electricidad, la corriente, a la placa y la placa la distribuye a los diferentes periféricos que se conectan a ella. Exactamente. O sea, es así más o menos. Tú del palo de luz, ¿verdad?
con un cable, le envía la corriente a la casa y la casa a través, por ejemplo, del tomacorriente, a través del interruptor, distribuye ¿qué? Los diferentes voltajes. Eso, exactamente. Lo mismo hace la placa base. La placa base lo que hace es que distribuye los diferentes voltajes, ¿verdad?, a los diferentes periféricos para que el computador funcione de manera, ¿verdad?, adecuada. Por eso le llamamos placa principal o placa madre, porque a él van conectados todos los dispositivos de la computadora. ¿Entendido? Pero, ojo con eso, no guarda información. Perfecto. Seguimos. Hablamos del procesador. Y este sí es el cerebro de la computadora, no es la CPU, ¿ok? Sino que ese aparatico, ese pequeño chip que ustedes ven ahí, ¿verdad? Es el cerebro de la computadora, es lo que piensa por la computadora, ¿ok? Y este aparatico, a pesar de que procesa toda la información, no guarda información. Únicamente lo que hace es que la procesa y la suelta. ¿Ok? Procesa y suelta. Y si ustedes se fijan, en la imagen de abajo hay un grupo de pines, ¿verdad?, que es por donde transita toda la información. Mientras más pines tenga un procesador, mucho más rápido es la computadora. ¿Entendido? Perfecto. Se dañó esa plaquita, es mejor comprar un computador y no comprar el procesador. Porque el procesador suele costar mucho más que la computadora. Y por esa razón debemos tratar, ¿verdad?, de cuidar ese aparatico. Ese aparatico se calienta demasiado. ¿Por qué? Porque procesa toda la información de la computadora. Por eso arriba del procesador, ¿verdad?, tiene una placa de aluminio y más arriba tiene un abanico. Se lo voy a mostrar en la imagen, en la otra imagen de atrás. Acá. Si ustedes se fijan, acá dice microprocesador, ¿verdad? Y aquí dice microprocesador más cooler. El cooler es esa placa de aluminio y el abanico que está arriba, ¿verdad?, le saca el caliente al procesador. ¿Ok? Eso le saca el caliente al procesador. Y las paticas que ustedes vieron, ¿verdad?, se encienden. Si no tiene eso, se enciende y se quema. Entonces, por eso tiene un disipador de caliente, ¿verdad?, que permite sacar el caliente del computador y hace que el procesador, ¿verdad?, no se queme. Y le voy a dar un dato importante. Hay personas que cometen el error cuando tienen una lacto. Y es que la ponen encima de la almohada o la ponen encima del colchón o debajo de una sábana o algo. ¿Qué pasa? Que la computadora, ¿verdad? Esto es una computadora. La computadora absorbe el aire por debajo y muchas veces la sueltan el caliente por los lados. Si tú tapas el aire, ¿verdad?, el orificio de abajo con la almohada, con la sábana, con el colchón, lo que va a hacer el procesador es que se va a calentar, se va a sobrecalentar y te va a quemar la computadora. Lo más recomendable es ponerlo en una parte plana, ¿verdad?, que entre el aire para que saque el caliente. ¿Se entendió? Y así evita que se queme tu procesador. Perfecto. Así me gusta. Pase esa diapositiva. Hablamos de la memoria RAM. Ya estamos casi terminando. Hablamos de la memoria RAM, ¿verdad? La memoria RAM es una unidad de almacenamiento, pero almacenamiento temporal. ¿Ok? ¿Qué significa temporal? Significa esto, que la memoria RAM almacena información mientras la computadora está encendida. Si apagó la computadora, se fue la luz, se apagó la computadora o usted lo apagó, se borró todo de esa memoria. ¿Ok? Simplemente te guarda información mientras la computadora está encendida. Apagaste la computadora, se borra toda la información. No deja nada, ¿verdad?, almacenado. Por eso le llamamos memoria
RAM. Podemos decir que la memoria RAM son como esa persona indecisa. ¿Ok? Que dicen una cosa ahora y después dicen otra mañana. Y por último, hablamos de la memoria ROM. ¿Ok? Esta memoria sí está incrustada, ¿verdad?, en la placa base y guarda la información permanentemente. ¿Ok? Aunque nosotros formateemos la computadora, ¿verdad? Aunque la formateemos, esa información de esa memoria no se borra. ¿Ok? No se pueden borrar. ¿Eh? Es lo contrario de la RAM. A pesar de que tú formatees la computadora, ¿verdad?, para borrar toda la información, en esa memoria no se borra nada. Todo se queda permanente. ¿Ok? Ahora, en la memoria RAM es lo contrario. En la memoria RAM se formatea ella sola cuando tú apagas la computadora. ¿Se ha entendido? ¿Entendió? Y póngale un ojo a una de esas dos a una de esas dos memorias. ¿Ok? Ah, perfecto. Memoria RAM, volátil. Borró toda la información. La memoria ROM es una unidad de almacenamiento permanente. ¿Ok? No borra ningún tipo de información en esa parte. Y por último, hablamos ya del disco duro. ¿Ok? Es una unidad de almacenamiento permanente, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, tiene un pequeño disco de aluminio y tiene una patica también que se está moviendo, que también es de aluminio. ¿Ok? Ahora, esa patica que ustedes ven ahí, que se está moviendo, es la que guarda la información en la placa, en el plato del disco. Tiene una pequeña agujita debajo de la pata, ¿verdad? Y permite guardar la información en el plato. Lo mismo hace para guardar la información y lo mismo hace también para buscar la información. ¿Entendido? Ahora, una manera importante para guardar, para proteger lo que es, ¿verdad?, el disco duro, es apagando la computadora correctamente. ¿Quién me puede decir de qué manera yo puedo apagar mi computadora correctamente? ¿Quién me puede decir? ¿De qué manera se apaga una computadora correctamente? ¿De qué manera se apaga una computadora correctamente? Dígame. Botón de inicio, ¿verdad? Apagar, botón apagar, apagar, ¿verdad? Exacto. Esa es la manera correcta de apagar un computador. Pero cuando te agarra el computador, sí, Randy, exactamente. Sí, eso es para si quieres reiniciar el computador y el apagado es por si quiere apagar el computador. Eso es lógico. Oh, exacto. Ahora bien, algo importante. Para uno proteger el disco duro, ¿verdad? Para que no se dañe, hay que apagar el computador correctamente. Pero si yo agarro el computador, ¿verdad?, el de mesa, le quito el cable, ¿verdad?, para que se apague, o si se fue la luz, ¿verdad?, y se apagó la computadora, o yo agarro el botón de la computadora y lo presiono, ¿verdad?, hasta que se apague, es una manera incorrecta de apagar. La manera correcta de apagar es inicio, apagado, apagado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros lo apagamos mal, ¿qué pasa con el disco duro? Ustedes se fijan en el bracito, ¿verdad?, que está dando, que está gira, se está moviendo. Cuando nosotros apagamos mal la computadora, el bracito lo que hace, le hace esto, mira la computadora. ¡Pam! Bien. Para buscar información hace esto. Bien, de un lado a otro. Ahora, cuando la apagamos mal, él hace esto. ¡Pam! Le da un golpe al plato del disco duro. Un golpe al plato del disco duro.
y cada vez que le da un golpe, lo que hace es que le va haciendo un orificio, al plato y con el tiempo termina el disco duro dañándose. ¿Ok? Entonces, para proteger el disco duro, mejor le apagamos la computadora normal. A menos, ¿verdad? A menos que la computadora se frise y no queda ni apagada ni nada, ya tú lo forzas, ¿verdad? Para apagarlo. Eso es ya si es obligatorio. Pero si no es obligatorio, entonces uno que hace es, ¿verdad? La apaga correctamente. Ya, mi gente, vamos hasta aquí entonces. Terminamos. ¿Tienen alguna aportación, queja, sugerencia? ¿Todo claro?